¿Has notado que tu pájaro tiene las patas con las escamas levantadas, gruesas o blanquecinas y no sabes por qué? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las causas más comunes por las que aparecen las escamas en las patas de los pájaros, un problema bastante habitual que afecta a muchos criadores, así que presta atención, que empezamos. Lo primero que debemos saber es que las patas de las aves están naturalmente recubiertas por pequeñas escamas córneas que las protegen y estas escamas son completamente normales y forman parte de su estructura. El problema aparece cuando esas escamas se engrosan, se levantan o se vuelven ásperas y blanquecinas, dando un aspecto seco o envejecido a las patas de nuestros pájaros. Ahí es cuando debemos prestar atención, porque suele ser señal de que algo no va bien. Las causas de la aparición de escamas en las patas de las aves pueden ser varias, pero en la mayoría de los casos están relacionadas con problemas de salud o de mantenimiento. Una de las causas más comunes son los ácaros de las patas, también conocidos como ácaros de la sarna. Estos pequeños parásitos se alimentan de la queratina presente en la piel y al hacerlo van erosionando progresivamente las capas externas, provocando irritación y un engrosamiento visible en la zona afectada. Se introducen bajo las escamas, donde comienzan a formar pequeños túneles, lo que genera picor, inflamación y una apariencia rugosa o deformada en las patas. Además, con el paso del tiempo pueden aparecer costras blanquecinas o grisáceas que están formadas por los residuos secos que se van acumulando bajo la piel. Si la infestación de este tipo de ácaros no se controla a tiempo, el daño puede avanzar y afectar a la movilidad de las patas, haciendo que a nuestros pájaros les resulte mucho más difícil posarse o mantener el equilibrio con normalidad. Otro factor importante es la higiene, una limpieza insuficiente o la falta de desinfección regular de las jaulas, perchas y accesorios favorece la aparición de ácaros, hongos y bacterias que pueden irritar la piel de las patas y agravar el problema, llegando incluso en muchos casos a provocar infecciones secundarias si no se controla a tiempo. Las deficiencias nutricionales también juegan un papel fundamental. Una dieta pobre en vitaminas, especialmente en vitamina A o en ácidos grasos esenciales, afecta directamente a la salud de la piel, volviéndola mucho más seca y frágil, lo que facilita que las escamas se vuelvan secas, quebradizas o ásperas. Por otro lado, la edad también influye en la apariencia de las patas, y es que en aves adultas o de mayor edad es normal que las patas sean más rugosas y que las escamas pierdan brillo o se levanten ligeramente. No siempre se trata de una enfermedad, pero conviene observar de cerca estos cambios para asegurarnos de que no están relacionados con otros problemas. Y por último, el entorno y las condiciones ambientales, como las bajas temperaturas o ambientes demasiado secos, pueden resecar la piel y hacer que las escamas se endurezcan o se vuelvan más visibles. A veces puede resultar complicado saber si las escamas en las patas de nuestros pájaros son un simple cambio superficial o si estamos ante un problema que requiere atención urgente, puesto que no siempre unas escamas levantadas o algo engrosadas son motivo de alarma, ya que en muchos casos puede deberse a un proceso natural de envejecimiento, a una leve deshidratación de la piel o incluso a una pequeña irritación temporal. Sin embargo, cuando las escamas adquieren un aspecto muy grueso, con costras endurecidas, zonas inflamadas o grietas visibles, es señal de que algo más serio está ocurriendo, y en estos casos lo más habitual es que exista una infestación avanzada de ácaros o una infección cutánea. También debemos estar atentos a los cambios en el comportamiento de nuestras aves. Si notas que tu pájaro evita posarse, que cojea, que se muestra inquieto o que intenta rascarse las patas con frecuencia, puede estar experimentando dolor o picor, lo que indica que el problema está progresando. Otros signos de alerta son las heridas abiertas, la presencia de sangre o secreciones en las patas, y estos síntomas suelen indicar una infección activa que, de no tratarse a tiempo, puede agravarse y afectar seriamente a la movilidad o al bienestar del pájaro. En definitiva, cualquier alteración visible de comportamiento que cause molestias debe ser evaluada por un veterinario especializado en aves, puesto que un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado marcarán la diferencia para que nuestro pájaro se recupere rápido y sin complicaciones. Evitar que las escamas en las patas se conviertan en un problema es mucho más sencillo de lo que parece y con unos cuidados básicos podemos mantener a nuestras aves libres de problemas en las patas. El primer paso fundamental es mantener una buena higiene del aviario, limpiar y desinfectar regularmente las jaulas, perchas y accesorios. Va a evitar la acumulación de bacterias y parásitos que pueden afectar a la salud de sus patas. Lo ideal es realizar una limpieza general, al menos una vez por semana, y hacer desinfecciones más profundas, 2 o 3 veces al año, para mantener un entorno libre de ácaros y otros organismos perjudiciales. Además, ofrecer a nuestros pájaros baños de forma regular va a permitir que las aves hidraten la piel, limpien sus patas de manera natural y prevengan la sequedad o la acumulación excesiva de escamas. La alimentación también cumple un papel clave, y es que una dieta equilibrada, rica en vitaminas y ácidos grasos esenciales, va a contribuir a mantener la piel flexible y las escamas en buen estado, evitando que se resequen o que se vuelvan quebradizas.
A esto se le suma la importancia del ambiente, ya que mantener una temperatura adecuada y un nivel de humedad equilibrado es fundamental para prevenir la sequedad excesiva de la piel. En resumen, que un pájaro tenga las escamas algo levantadas o secas no siempre significa que esté enfermo, que tenga ácaros. En muchos casos puede ser un proceso natural o el resultado de pequeños desequilibrios que con un poco de cuidado y atención podemos corregir sin problema. Lo importante es estar atentos a cualquier cambio, actuar con prevención y mantener una rutina de limpieza, una buena alimentación y realizar revisiones periódicas. De esta manera, nuestros canarios, jilgueros, periquitos y demás aves van a estar sanas y con unas patas fuertes y bien cuidadas. Y si te interesa conocer cómo tratar y curar las escamas de las patas, déjamelo en comentarios y lo vemos próximamente en un vídeo del canal. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con problemas en las patas de los pájaros y como siempre te espero en el próximo vídeo.